Basta de creer que el dinero manda. No naciste para vivir en segundo plano. Vas a seguir esforzándote sin descanso cuando la fe en Dios promete elevar a los humildes y cambiar tu posición. Facturas que no esperan, promociones que pasan de largo, ideas que nadie escucha y familia que no te respeta. No estás solo. Te esperan respeto, oportunidades claras, estabilidad real y una voz que se oye. Levántate con dignidad y decide hoy. Comenta: recibo honor, puertas y voz hoy. El Salmo 113 es la llave, úsala ahora. La llave del Salmo 113 revela una dinámica espiritual y práctica. No es un amuleto ni una fórmula mágica, sino una frecuencia de adoración que coloca tu nombre delante de la corte celestial. Este salmo proclama la autoridad del nombre de Jehová para exaltar a los humildes y abrir puertas donde el dinero y las influencias humanas no alcanzan. Cuando entiendes que la alabanza es también un lenguaje legal en el cielo, cambias la manera de acercarte a Dios y a las situaciones que necesitan reposicionamiento. Salmo 113 en 1-9 comienza con un llamado colectivo: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, y extiende la bendición desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. El texto destaca que la gloria de Jehová está sobre los cielos, pero que Él mira en lo bajo, observando a los oprimidos y a quienes han sido relegados. Esa mirada divina es la que transforma polvos en trono y muladares en mesas de honor. El corazón del mensaje es la inversión de los valores humanos. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Aquí hay una promesa activa de reposicionamiento. No se trata de pedir cualquier cosa, sino de ser reconocido por la gloria de su nombre. Cuando la gloria te identifica, tu identidad y tus oportunidades cambian ante la corte celestial y ante las circunstancias. La frecuencia de adoración a la que alude este salmo no es solo emoción, es constancia y propósito en la alabanza. Alabar con intención significa declarar la grandeza de Dios en medio del proceso, reconocer su soberanía antes de ver el resultado, y permitir que esa vibración espiritual reconfigure lo visible. Es en ese ritmo constante, donde el favor se enciende, y las mesas de favor se colocan delante de quienes permanecen humildes. Aplicarlo es simple y práctico. Declara diariamente el Salmo 113 en voz alta, para alinear tu espíritu con esa frecuencia. Alaba con intención antes de negociar o firmar contratos. Pide en oración que tu nombre sea reconocido por la gloria de su nombre, y busca la alabanza comunitaria para amplificar esa cobertura. Mantén una actitud de humildad, porque la exaltación divina se recibe en corazón humilde y en manos limpias. La historia del pueblo de Israel en exilio nos recuerda el poder de la alabanza colectiva. Su alabanza abrió el camino de restauración y movilizó la intervención divina en un tiempo de aparente derrota. A lo largo de la historia de la Iglesia, creyentes han usado este salmo cuando buscan reposicionamiento espiritual y social, confiando no en redes humanas, sino en el reconocimiento del nombre que gobierna las naciones. Es importante entender cómo funcionan estas claves. No prometen riqueza sin esfuerzo ni ignorar la sabiduría práctica, sino que abren puertas sobrenaturales que la sola economía no puede comprar. Evita la trampa de convertir la alabanza en fórmula, en cambio cultiva integridad, obediencia y servicio mientras reclamas el favor que solo la gloria de Dios puede validar. Señor de la gloria, abro mi boca en alabanza y reclamo la llave de tu nombre, que tu presencia me reposicione en las mesas de favor. Levanta mi nombre, de donde está humillado, consagra mis pasos y mis contratos. Hazme entrar en puertas que el dinero no puede abrir, y quédate en mí como sello de autoridad. Enciende tu favor, y que tu reino se manifieste ahora. Amén. Si quieres seguir profundizando, tengo algo para ti.
¿Quieres profundizar en estos salmos y transformar tu vida financiera? Descarga el desafío de los salmos de la abundancia en el primer comentario fijado. Con esa frecuencia de adoración activada, avanzamos ahora a una revelación práctica sobre cómo la autoridad consagrada por Dios reabre puertas donde la riqueza solo ofrece fachada. Hay un código que valida contratos ante fuerzas espirituales. La autoridad consagrada por Dios, no la cuenta bancaria, determina entrada en ciertos reinos. Entender esto cambia la prioridad de nuestras decisiones y la manera como presentamos nuestras ofertas y compromisos ante la vida y ante el cielo. La Escritura confirma esta lógica. Lucas 1:52 de la mañana nos recuerda que Dios derribó de sus tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y Proverbios 22:1 afirma que de más estima es la buena fama que las muchas riquezas. Ambos versículos apuntan a que la verdadera entrada se gana por reputación consagrada y por ser reconocido por la gloria divina, no por poder adquisitivo. La autoridad consagrada no es poner un sello humano sobre un contrato, sino vivir una frecuencia de integridad y temor de Dios que activa escudos y abre puertas sobrenaturales. Cuando tu vida está marcada por temor reverente, transparencia y servicio, tu influencia recibe un sello que las tinieblas y los intereses del mundo no pueden replicar. María, en su Magnificat, es el prototipo de esa inversión divina, humilde, reconocida por Dios y elevada por su gloria. De la misma manera, hay líderes contemporáneos que, aun perdiendo bienes, conservaron o incluso ganaron autoridad espiritual, porque su reputación y coherencia hablaron más fuerte que su cuenta bancaria. Practica el discernimiento. Antes de firmar, examina los acuerdos con oración y pide revelación sobre cuáles contratos requieren la firma celestial. Busca mentoría espiritual que pueda ayudarte a leer las implicaciones éticas y espirituales de lo que te proponen, y evita compromisos que empañen tu testimonio. Purifica tu reputación con actos concretos de integridad, pago puntual, transparencia, restitución cuando sea necesario, y declara con intención: mi favor no se compra, se recibe. Rompe ataduras financieras que condicionen tu obediencia, y protege tu testimonio como el activo más valioso ante el reino. Padre, sello mi vida con tu autoridad. Quiebra toda puerta que se abra por dinero pero carezca de tu sello. Revela los contratos que requieren tu firma celestial, y anula los acuerdos contrarios a tu propósito. Dame la integridad y el temor que activan puertas bendecidas, que mi influencia sea consagrada y mi reputación, un imán para tu favor. Amén. Escribe en los comentarios: mi favor no se compra, se recibe, comiso celado pela autoridade divina. Avanzamos agora para a revelación del levantamiento que cambia tu estatus para siempre. Existe una diferencia clara entre una bendición temporal y un levantamiento que transforma tu identidad de forma permanente. Mientras la bendición puede ser una puerta, el levantamiento bíblico es una reubicación divina que te saca del polvo y te coloca junto a príncipes con una nueva autoridad espiritual y social. La Escritura describe este principio con fuerza en 1 Samuel 2 en 7-8. Jehová hace morir y vivir. Él hace descender al Seol, y hace subir. A los pobres y menesterosos alza de la basura, para sentarlos con los príncipes, y hacerlos heredar trono de gloria, mostrando que el alzamiento viene por la mano soberana de Dios, no por estrategias humanas pasajeras. Los relatos bíblicos nos dan arquetipos claros. La historia de José, cuyo ascenso en Egipto lo llevó de la cárcel a la casa del faraón, enseña cómo Dios prepara circunstancias para un cambio estratégico. Y el cántico de Ana, 1 Samuel 2, celebra ese patrón de ser levantado desde la humillación hasta la mesa de influencia como obra directa del Señor. En la práctica espiritual, declara diariamente: soy levantado para una nueva esfera, que no sea un mantra vacío, sino una afirmación que alinee tus pensamientos, tus hábitos y tus decisiones con la identidad que Dios te está dando. Identifica hábitos que confirmen esa verdad: puntualidad, excelencia,
integridad y visión sustentada por oración. Busca asignaciones de mayor responsabilidad y deja que tu vida responda a la visión de Dios. Protege tu posición con oración y ayuno. Solicita acompañamiento pastoral y mentoría espiritual que reconozcan el proceso y te ayuden a mantener coherencia en la nueva esfera de influencia. Padre soberano, decreto en el nombre de Jesús mi levantamiento permanente. No sea solo una puerta que se abre y después cierra. Transfórmame del polvo a la mesa de influencia. Confirma mi posición con tu espíritu y haz fructificar mi vocación para tu gloria. Que mi nueva identidad esté sellada por tu palabra y sostenga generaciones. Amén. No aceptes que la elevación sea efímera. Cultiva la obediencia, protege tu testimonio y trabaja lo natural con la cobertura sobrenatural. Cuando Dios te coloca junto a príncipes, esa posición debe producir fruto que trascienda y bendiga generaciones. Escribe en los comentarios: declaro transformação em minha vida. Com isso selado pela autoridade divina, avançamos agora para a revelação que muda para sempre o teu estatuto e te conduz a novas alianças espirituales. Concepto central: las alianzas espirituales operan como contratos de frecuencia. Asociarte con sabiduría, unción y personas consagradas sincroniza puertas que el dinero no puede comprar, porque no se trata solo de contactos, sino de resonancia espiritual que abre puertas cerradas para los que están en la misma sintonía. La Escritura confirma la importancia de las compañías. Proverbios 1:20 de la tarde. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Estas palabras no son consejos opcionales, son leyes operativas para tu destino y tu madurez espiritual. Mira la vida de Salomón y su red de sabios. Su reinado fue marcado por alianzas con hombres de discernimiento que afinaron su juicio y multiplicaron la sabiduría de la nación. Hoy, en tiempos modernos, hay ejemplos de alianzas espirituales que abrieron mercados y ministerios, demostrando que la influencia consagrada produce acceso y favor donde lo natural no llega. Entiende que tu círculo determina tu esfera y la activación de favores sobrenaturales. Cuando te rodeas de personas que comparten visión, integridad y unción, las frecuencias se alinean y las oportunidades llegan como respuesta a una resonancia espiritual, no a una transacción económica. Aplica esto de forma práctica. Evalúa tu círculo y corta relaciones tóxicas que te roban tiempo y visión. Busca un mentor espiritual que te desafíe y te forme. Ofrece colaboración estratégica con líderes ungidos. Participa en círculos de oración estratégica y firma acuerdos solo después de confirmación espiritual y ungida dirección. Vive con criterios claros. Pone en práctica la puntualidad, la excelencia y la lealtad en tus alianzas. Protege tu testimonio, comparte fruto y responsabilidad, y recuerda que las alianzas verdaderas producen contratos y favores consagrados por la mano de Dios, no por el brillo temporal del mundo. Señor, alinéame con las personas y las frecuencias que llevan tu sello. Aparta de mí las asociaciones que me desvían, y tráeme a la mesa de los sabios. Bendice a quienes me acompañan con integridad y propósito. Que nuestras alianzas produzcan contratos y favores consagrados por tu mano. En nombre de Jesús, guía mis socios y mi camino. Amén. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, comiso selado pela autoridade divina. Avanzamos agora para la revelación que transforma tu estatuto y te conduce a la frecuencia de bendición duradera. La bendición que permanece tiene una frecuencia. No es un golpe de suerte ni un favor aislado, sino la consecuencia natural de poner al reino en primer lugar, obedecer con integridad y ejercer la excelencia en lo cotidiano. Cuando tus prioridades vibran en esa sintonía, lo que recibes se convierte en legado, y no en una instancia pasajera. Mateo 6:33 de la mañana nos recuerda la ruta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Y Proverbios 13:9-10 confirma la economía divina de la prioridad. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estas promesas no son simbólicas, son principios operativos que ordenan. Alinear tu tiempo y tus decisiones con la vibración del reino significa estructurar la semana alrededor de lo espiritual. Agendas que prioricen oración y visión, hábitos de lectura y formación, y momentos claros para rendir cuentas. Así tus recursos son dirigidos por una frecuencia que genera estabilidad y multiplicación. Padre, sincroniza mi corazón con la frecuencia de tu reino. Que mi primer lugar sea tu justicia y tu propósito. Convierte mis provisiones en herencia duradera. Guarda lo que me das para la próxima generación. Dame sabiduría para administrar y constancia para permanecer en tu voluntad. Que mi vida resuene con tu reino. Amén. Esta oración debe guiar no solo tu sentimiento, sino también tus decisiones prácticas al administrar lo que Dios te da. La parábola del siervo fiel ilustra la recompensa de la fidelidad diaria. Quien administra bien lo poco recibe responsabilidad y herencia. En la historia contemporánea, líderes que priorizaron el reino y la formación espiritual edificaron legados duraderos, ministerios y empresas que trascienden generaciones porque fueron cimentados en obediencia y excelencia. Aplicación práctica. Reserva un bloque semanal para agenda espiritual y rendición de cuentas. Da las primicias de tus ingresos como acto de alineamiento. Invierte en formación espiritual continua y declara con fe: mi provisión es herencia. Además, lleva registros de generosidad y fruto para medir crecimiento y responsabilidad. Vive con criterios claros de puntualidad, excelencia y fidelidad administrativa. Protege lo que Dios te da mediante buena mayordomía. Enseña a la siguiente generación a valorar la fidelidad. Y recuerda, cuando tu vida resuena con la frecuencia del reino, las provisiones se estabilizan y se convierten en herencia. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, comiso celado por la autoridad divina. Entramos ahora en el terreno donde los pactos humanos se cruzan con la firma soberana de Dios. Al abordar contratos y alianzas consagradas, partimos del principio de que algunos acuerdos no se activan por mera negociación humana, sino por la intervención divina. Reconocer una alianza consagrada implica distinguir entre convenios meramente comerciales y aquellos que, por propósito y favor sobrenatural, llevan sello de vida y legado. Génesis 41:41-43 nos muestra el modelo. Faraón colocó en José su anillo, vestiduras y autoridad, y lo vinculó mediante matrimonio y nombre a un destino mayor. Esos signos materiales señalaron una investidura divina que transformó un contrato administrativo en una alianza consagrada con repercusiones para toda una nación. Discernir estas alianzas requiere sensibilidad espiritual. Oración persistente, búsqueda de confirmación profética coherente. Paz que trasciende la lógica humana y el consejo de líderes madurados. Observa también el fruto visible y la coherencia con tu llamado, porque las alianzas consagradas suelen ampliar y no pulverizar tu destino. Al negociar, ejerce sabiduría práctica. Exige claridad en términos, cláusulas que protejan valores éticos y ministeriales, asesoría legal que respalde la visión espiritual, y límites que impidan compromisos contrarios a tu integridad. Recuerda que la prudencia jurídica y la fidelidad espiritual deben caminar juntas. Antes de sellar, aprende a leer señales divinas, favor sobrenatural que abre puertas, sincronías imposibles, confirmaciones proféticas repetidas y un tiempo señalado por Dios. También respeta los no y los retrasos como posibles guardas del Señor, para evitar trampas que el dinero no corrige. Práctica concreta. Ora antes de firmar, pide confirmación profética y busca señales claras.
Insiste en cláusulas que honren valores éticos. Consulta a líderes espirituales y asesores. Declara protección y consagración sobre cada contrato con fe y responsabilidad. Señor, consagra los contratos que están por venir. Que tu mano sea la firma definitiva, y tu espíritu el notario de los pactos que traen vida. Revela los términos ocultos, desbarata los engaños, y confirma las alianzas que encajan con tu propósito. Abre puertas de favor, y coloca guardianes espirituales alrededor de mis acuerdos. Amén. Siguiendo el ejemplo de José en Egipto, quienes han combinado discernimiento espiritual con excelencia administrativa, han visto cómo los acuerdos se convierten en puertas de provisión y legado. Por eso enseña a tu equipo a valorar la mayordomía espiritual y a proteger los acuerdos con integridad para que la bendición se sostenga en el tiempo. Vive con criterio, no firmes por presión, exige transparencia, protege tu herencia espiritual y material, y permite que la mano de Dios confirme lo que tú negocias con sabiduría. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, comiso selado pela autoridade divina. Entramos agora no terreno onde os decretos se tornan chaves que abren puertas sobrenaturales. Los decretos son llaves operativas cuando vienen con autoridad y alineación bíblica. No son simples deseos hablados, sino declaraciones intencionadas que conectan palabra, fe y posición espiritual para reclamar lo que Dios ha puesto en su propósito para nosotros. Mateo 4:19 de la tarde y Isaías 10:22 de la noche nos muestran que hay llaves y autoridad otorgadas por el Señor. A ti te daré las llaves del reino, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Estas promesas sustentan la verdad de que, alineados con la palabra, nuestras palabras tienen poder para abrir y cerrar puertas en cielos y tierra. Para que un decreto sea irreversible ante principados debe cumplir 3 requisitos. Estar respaldado por la Escritura, ser proclamado desde una posición espiritual legítima, llamamiento, cobertura pastoral o autoridad ministerial, y venir acompañado por fe práctica que se manifieste en obras coherentes. Recordemos a Pedro recibiendo las llaves en Mateo 16. La autoridad no es autoasignada sino otorgada y responsable. Líderes y creyentes que han declarado decretos bíblicos han visto liberaciones, aperturas y alianzas sobrenaturales porque hablaron desde esa autoridad y recibieron confirmación divina. ¿Cómo emitir un decreto efectivo? Primero, valida la declaración con pasajes bíblicos. Segundo, ora y busca confirmación profética o paz sobrenatural. Tercero, hazlo en voz alta y con convicción. Cuarto, documenta lo que declaras y las respuestas para fortalecer la fe colectiva. Acompaña tus decretos con prácticas que confirman y protegen la apertura. Ayuno y oración para alinearte. Confesión de la palabra para sostener la verdad. Y registro de testimonios para reconocer el actuar de Dios. Repite los decretos hasta ver fruto y mantén integridad en el proceso. Padre, en el nombre de Jesús decreto apertura de puertas en mi favor. Ato toda oposición y desato bendición, aliados y contratos que me pertenecen por tu promesa. Que mi palabra esté alineada con tu palabra y sea acompañada por tu espíritu. Declaro la activación ahora, y la mantención de ese favor en los cielos. Amén. Vigila las señales, puertas que se abren, sincronías que confirman, y fruto que perdura. Declara con humildad, sujeta tus palabras a la Escritura y a la autoridad espiritual, y cultiva la expectativa, hasta que lo visible confirme lo declarado. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida. Comiso selado pela autoridade divina, atravesamos agora a puerta que los decretos abrieron para recibir el sello final que asegura que la nueva esfera no sea pasajera sino heredable. Ser levantado es un proceso. Permanecer en la esfera que Dios te ha dado exige carácter cultivado, disciplina diaria, y un seguimiento espiritual constante que transforme el favor en linaje de influencia y no en oportunidad aislada. Salmo 112 en 1-3, nos da la base profética y práctica.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este salmo confirma que la bendición que perdura se sustenta en reverencia, obediencia y justicia práctica. Permanecer en la esfera requiere que traduzcas esa bendición en estructura. Establece rutinas espirituales firmes, practica integridad en lo cotidiano y convierte la justicia en política familiar y empresarial. Cuando la palabra de Dios gobierna tus decisiones, la prosperidad se vuelve sustentable y la descendencia recibe una herencia viva. Oración. Señor, sella en mí la constancia y el carácter para permanecer en la esfera que tú me has dado. Que mi vida conduzca a generaciones, y que el favor no sea viento pasajero, sino raíz profunda. Dame prudencia, humildad y sabiduría, para gobernar con justicia, y multiplicar lo recibido para tu gloria. Guarda mi corazón y mi casa. Amén. Las Escrituras y la historia muestran líneas de legado. Familias bíblicas que recibieron promesas y las transmitieron, ministerios y negocios que, cuidando reputación y excelencia, multiplicaron influencia. Estos ejemplos nos enseñan que la repetición de hábitos piadosos, la integridad administrativa y la formación de líderes en casa y en la iglesia son factores decisivos para la permanencia. En la práctica, implementa hábitos simples y constantes. Confiesa la palabra cada mañana. Protege tiempos de oración y estudio bíblico. Instituye rendición de cuentas y mentoría. Administra con transparencia los recursos y enseña a tu familia principios del reino. Registra testimonios y procesos para que lo espiritual tenga expresiones concretas y replicables. Guarda tu corazón con humildad y prudencia. Acepta corrección. Evita el orgullo que disipa favor y mantén una vida pública y privada coherente. Así conviertes aperturas en legado, multiplicas la bendición y aseguras que lo que Dios sembró en ti, produzca fruto que permanezca. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, como una llave que atraviesa muros de acero y abre un cielo de posibilidades. Has descubierto 8 enseñanzas del Salmo 113 que abren puertas que el dinero no puede. Ya no eres el mismo. Tu mirada, tus pasos y tu fe han cambiado. ¿Te atreves ahora a cruzar las puertas que antes ni imaginabas? Empieza hoy. Ora el Salmo 113 cada mañana durante 7 días con intención y gratitud como primer paso concreto. Suscríbete ahora para recibir guía práctica y testimonios reales. En el próximo video revelaré 8 maneras detalladas de aplicar cada enseñanza en tu día a día. Haz clic y acompáñame. No dejes pasar este milagro.